pero las clases empezaban hasta las 5, entonces para no estar todo ese tiempo ahí, lo que hacía era que ofrecía cursos de griego y latín. Y nos daba griego lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Y latín nos daba de martes y jueves. Por eso aprendí un poco a hacer estas letras y a leer un poco el griego clásico, que sin embargo no es el mismo griego que se habla en la actualidad. Es decir, uno puede ver esas cuestiones y pareciera que es lo mismo. Por ejemplo, si usted se pone a leer en romance, cuando la evolución del español no va a entender, porque recuerden que las evoluciones, la lengua tiene que evolucionar, de ahí el cambio lingüístico que decíamos en una oportunidad, el cambio lingüístico es inherente en todas las lenguas, y tiene que darse. Entonces decíamos acá que la palabra esta dice, algo de ejemplo, filos, que alude a amor o interés por algo, y logos, que hace referencia a estudio, palabra, idea o tratado. Por lo tanto, de acuerdo con la etimología, puede ser descrito como la ciencia que se encarga del estudio y análisis de los textos escritos, intentando reconstruirlos de la mejor manera posible para asemejarse a los textos originales. Cuando un filólogo empieza a estudiar, por ejemplo, un poema, póngase, está estudiando un poema, pero el autor ya no vive, porque la literatura es de una época, pertenece a un tipo de lengua, a una generación. Entonces, lo que el filólogo hace es, a través del lenguaje que se utilizó en esa época, empezar a ver si realmente es justo de la época en que vivió el autor o no. Es decir, es una ayuda extraordinariamente grande, pero también el filólogo tiene que ser una persona súper preparada, con conocimientos no solamente históricos, literarios y lingüísticos, sino muchísimas más ramas, ¿verdad? Para poder hacer un estudio realmente fidedigno de las obras. Y fíjese que para eso utiliza el lenguaje. Entonces decimos que los filólogos utilizan el lenguaje como medio para llegar a un fin. Y el fin sería ver realmente cuál es el texto original. Entonces, o también pues, puede catalogarse como el estudio, fíjense, de las palabras y por extensión del lenguaje. Entonces, podría de manera equivocada pues, utilizarse como sinónimo de lingüística, ¿verdad? Así se lo utilizarían algunos como sinónimo de lingüística. Pero eso no es así, ¿verdad? O sea, no tiene que ser así. No son sinónimos. Se complementan, eso sí. Y mejor si un filólogo conoce de lingüística lo más que se pueda. Miren cómo la Real Academia Española expone el término. Dice, ciencia que trata el estudio de una cultura tal cual como se refleja en su habla, y literatura en su habla. Y fíjense, cuando se dice el habla, estamos diciendo de la forma de comunicación cotidiana. Y recuérdense que existen hablares. Los hablares son generacionales. Entonces, a través del habla se puede establecer la generación a la que se está refiriendo en este caso este momento. A veces uno dice, miren, cuando estábamos hablando de la historia del español, uno dice, mire, el español viene del latín hablado. Dice, pero ¿cómo el latín hablado si no había? Entonces uno piensa que no puede haber habido algunos documentos ahí que lo ampararan a uno. Sin embargo, fíjense que sí, porque a través incluso de las obras literarias, muchos escritores van poniendo en boca de ciertos personajes el habla cotidiana. Miren ahora, por ejemplo, ustedes deben conocer algunos diccionarios, un diccionario que se llama diccionario, dice el caló, una forma de lenguaje. Y ese caló, en ese documento que les estaba comentando que les voy a enviar, que les sirva como un documento ahí para que consultan, y a lo mejor les puede servir para algo más. Fíjense que ahí se está hablando totalmente de esas hablas generacionales y ponen ejemplos incluso de determinadas generaciones. Nosotros aquí en Guatemala también tenemos nuestras generaciones y cada generación utiliza una forma de hablar y por eso se identifica. Entonces, cuando la Real Academia está diciendo refleja en su habla, fíjense, la cultura tal cual se refleja en su habla. Nosotros siempre hemos dicho que solo en la forma de hablar de una persona se conoce el grado de cultura que posee, definitivamente, ¿no?
Entonces, el habla se manifiesta de manera escrita. Las personas que hablan escriben. Lo que sucede es que para escribir el lenguaje escrito requiere de unos conocimientos específicos de gramaticales, ortográficos, de redacción, etcétera, para que pueda enviar su mensaje como él quiere. En el habla está la posibilidad incluso de negociar los mismos términos con la persona que nos está hablando. Sin embargo, cuando yo voy a escribir y lo voy a hacer así como hablo, entonces voy a manifestar ahí de una manera tal vez no tan culta, pero va a servir para algo, pues va a evidenciar la forma de hablar de las personas en esa determinada época. Dice por medio de textos escritos, ya ven, por medio de textos escritos. Entonces, este estudio abarca todo lo referente a la lengua, todo lo referente a la lengua, todo lo referente a la literatura, hasta todos aquellos fenómenos culturales de un pueblo o conjunto de pueblos a través de textos escritos. Fíjense, a través de textos escritos. Es decir, nosotros vamos a conocer todo eso siempre a través de... Por eso se dice que la lengua escrita es la memoria de la sociedad. Porque ahí, ¿cómo conocemos nosotros lo que pasó hace muchísimos años? A través de la lectura de los libros que hacemos. Y de esas culturas, y los encargados son precisamente esas personas, filólogos, que se encargan de ver que realmente sean genuinos. Ese es el objetivo. Entonces, acá por eso dice, hasta donde aquellos fenómenos culturales de un pueblo o conjunto de ellos, a través de textos escritos que ha producido, además, la filología semítica. Fíjense, la filología hispánica y la filología románica. Estoy mencionando solo unas, porque ahora podemos hablar de una filología española, inglesa, alemana, etcétera, ¿no? Cada lengua tiene su propia filología. Entonces, a las personas que practican esta ciencia se les conoce como filólogos, ¿verdad? Filólogos. Y digo, no debemos confundir un filólogo con un lingüista. Que se complementen está bien, que un filólogo maneje aspectos lingüísticos, eso es importantísimo, ¿no? Por eso dice que se sirven del análisis, fíjense, análisis de la literatura, quiere decir que tiene que tener conocimientos metodológicos de la literatura, no solamente comentarios así subjetivos, sino que con la aplicación de una metodología, pues uno puede conocer o acercarse lo más posible al pensamiento de un escritor, ¿verdad? Porque nadie va a llegar a ese sentimiento tal cual del escritor, menos si se trata de un poema. Recuérdense que en poesía se dice nadie inventa nada, sino todos escriben lo mismo, pero de una manera muy particular, muy personal. Entonces, por eso cuando estamos hablando de esos textos escritos, fíjense, por su parte, al estudiar los diferentes textos escritos, el filólogo o los filólogos brindan todo aquel entendimiento para poder conocer mejor cierta cultura. Es decir, ven ustedes, cuando están estudiando un documento, un texto en particular, tienen que conocer la cultura de esa época, tienen que conocer la lengua de esa época, tienen que conocer inclusive toda la ideología de esa época, porque todo eso está manifestado en una obra, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la filología es una herramienta muy útil para los sociólogos, los historiadores, los lingüistas, entre otros. Se podría decir entonces que existe una diversidad de estudios filológicos. En cuanto a la traducción europea, la filología puede clasificarse en distintos campos. Fundamentalmente, entre los que podemos mencionar, filología alemana o germanística, fíjense, alemana o germanística. Recuérdense que el alemán, el inglés, el sueco y el holandés son lenguas que derivan del germano. ¿Sí? Todo eso se dice alemana o germanística. La filología bíblica o escriturística. Miren qué términos utilizan. Alguno podría pensar que esto está mal dicho o mal escrito porque no son términos que están dentro de nuestro vocabulario, porque no hemos llegado hasta ahí. Pero cuando estamos viendo que incluso son términos que proponen lingüistas experimentados que han estado trabajando sobre este particular muchísimos años, uno se da cuenta que sí, esos son los términos técnicos de estas carreras.
filología clásica, filología románica o romanística, filología eslava o eslavística, filología inglesa, entre otras, ¿no? Entonces, la filología es una ciencia muy antigua, eso ya vemos eso. Data desde los sabios de Alejandría, ellos procuraban dar versiones fidedignas de las obras clásicas y especialmente de las obras de Homero, ¿verdad? Es decir, para ver que realmente eran genuinas, que las había escrito Homero. Entonces, tenían que conocer todos esos aspectos. A veces era cierto que Homero, algunos decían que era ciego, que ya no había existido, es decir, todo ese montón de situaciones, y todo eso lo tiene que conocer. En realidad, un filólogo, porque se mete en la historia, en las profundidades de la historia. Sí, porque para ello tuvieron que interpretar los textos. Y fíjense que la interpretación de textos va más allá de una cuestión subjetiva. Es una cuestión bastante objetiva. Entonces, de hecho, miren, la lengua evoluciona. La lengua evoluciona, como decimos, constantemente. Por eso existe la lingüística diacrónica y la lingüística sincrónica, ¿verdad? Y nosotros hacemos varios estudios sincrónicos lingüísticos y nos vamos a dar cuenta de ese cambio que ha sufrido o que ha tenido nuestra lengua a través de los años. Tiene muchísimos cambios, ¿verdad? Entonces, fíjense, por eso les decía que cuando nosotros estudiábamos griego clásico, en algún momento llegó un muchacho y se fue a sentar hasta atrás. Como ustedes saben que en la universidad no se le veda el ingreso a nadie, ¿verdad? Entonces, y las puertas están abiertas, entonces ingresó este muchacho y se fue a sentar hasta atrás. Al terminar la clase, él le dijo, mire, licenciado, le dijo, fíjese que yo acabo de venir le dijo, ¿verdad? Acabo de venir y de Grecia y hablo griego, pero no lo escribo. Entonces vengo aquí, le dijo, a aprender a escribirlo. Y le dijo el licenciado, pues no le va a servir nada, porque aquí el curso es de griego clásico. Y es como si usted se pusiera, le dijo, a utilizar el romance. Y es cierto, pues. Si el romance, nosotros, yo tenía, por ejemplo, la doctora Luz Méndez de la Vega, que me dio clases a mí durante muchos años, ella llegaba con sus libros en romance y se ponía a leer. Ella era una romanista. Ella conocía todo ese sistema y leía el romance, lo disfrutaba, lo entendía. Nosotros no. Pero ella no nos explicaba, solo iba a leer. Entonces las clases se nos tocaban un poco aburridas en ese momento. Pero después cuando uno se da cuenta de incluso la pronunciación y hasta los cambios, la evolución que ha tenido la lengua hasta el momento, ¿verdad? Como la utilizamos. Por eso dice, es necesario pues aclarar diversas formas lingüísticas para que las versiones fueran exactas. Esta labor era eminentemente filológica, igual que la que habían realizado antes los hindúes para dar una interpretación justa a los Vedas. Recuerden que los Vedas no eran más que las colecciones de los himnos sagrados de la India. Entonces, por eso se habla de la lengua Veda, ¿no? Ahora, por ejemplo, una curiosidad. Por ejemplo, aquí, usted mira que dice hindú. Y nosotros decimos hindú a los habitantes de la India, ¿verdad? Pero no se les ha ocurrido a ustedes, por ejemplo, pensar, ¿verdad? ¿Cómo se sabe que el hindú se escribe con H y el país India se escribe sin H? Entonces no podría ser, en este caso, el gentilicio, ¿no? O sea, hindú no puede ser el gentilicio de la India. Hindú. Entonces cuando uno va estudiando ahí dice, es cierto, porque el hinduismo es una religión. Es una religión que habla a determinadas personas, digamos, un grupo de personas en la India. Entonces, como se ha extendido tanto esa religión, se ha tomado. Entonces, incluso dentro del hinduismo había un dialecto, en la India, perdón, que era el hindi. Y ese hindi se hindi, y ese era el dialecto que utilizaban estos hindúes. Pero nosotros ahora decimos los hindúes, y ni siquiera decimos hindúes, decimos los hindús, cuando estamos obviando las normas de la Real Academia, cuando dice que si yo tomo una palabra extranjera, de una lengua extranjera, y la voy a utilizar en el español, debe sujetarse a las normas de la formación del plural. Y la formación del plural dice que, por ejemplo, las palabras terminadas en vocal tildada agregan una ES para su plural, no una S, ¿verdad? Claro, hay excepciones, y esas excepciones son las que arruinan siempre las reglas. Entonces aquí, mucha gente por eso dice hindús, mucha gente dice shampoos, mucha gente dice, por ejemplo, menús,
cuando en realidad tendría que ser menúes, champúes, hindúes y no hindús, ¿verdad? Porque eso sería no sería lo correcto. Eso sería, en este caso, como hemos hablado en unas oportunidades, se llamaría una agramaticalidad. Entonces, estos hindúes habían hecho eso también, habían hecho la interpretación justa de esos cantos, de esos himnos sagrados, Vedas, y que son a través de los cuales se ha conocido esa lengua de los habitantes de la India. Entonces, a través de los estudios filológicos, ¿verdad? Entonces, ahora, en los tiempos modernos la filología es una verdadera ciencia. ¿Por qué se considera ciencia? Porque tiene sus métodos, sus propios métodos. Se basa en la observación directa del hecho de la lengua y del hecho del habla, ¿no? Se ha extendido su campo de estudio. Ahora, además del lenguaje y la literatura, también estudia todos los hechos culturales de un pueblo o conjunto de pueblos a que pertenezcan las obras en cuestión. Si un filólogo está estudiando una obra para determinar su naturaleza, su autor verdadero o su inicio, entonces tiene que conocer la cultura de ese pueblo también. Por eso les digo, para ubicarse, ¿no? Para ubicarse bien. Pero siempre basándose en los textos. O sea, utilizando el lenguaje como un medio, no como un fin. Sino a través de y fíjense que por eso es que la historia literaria es una de las ciencias que estudian la lengua. Porque a través de esa ciencia y de las obras literarias se va conociendo la evolución que ha ido teniendo la lengua a través de los años. Entonces, así se hace la diferencia entre filología clásica y filología románica, por ejemplo, ¿verdad? La primera estudia las obras literarias de la antigüedad grecolatina, la filología clásica. Recuérdense que la antigüedad grecolatina implica Grecia y Roma, ¿no? Lo griego y lo latino. Mientras que la segunda se ocupa de las correspondientes a la cultura románica, escritas en lenguas romances. Y las lenguas romances pues, son el español, digamos, sí, en ese tiempo decían el castellano, el rumano, ¿verdad? El italiano, el francés, el portugués, entre otras, ¿no? También existe una filología germánica y ya en particular, pues la inglesa, la alemana, la francesa, el español, etc. El filólogo en su estudio se ocupa de interpretar los textos de la manera más exacta posible. Por eso dice, de la manera más exacta posible. No estamos diciendo exactamente iguales. Eso no, insisto. Porque inclusive yo les contaba a ustedes que Greimas hizo un estudio semiológico sobre un cuento que se llama Los dos amigos de su amigo Maupassant. Y cuando él le llevó el resultado de su estudio, le dijo Maupassant, eso no quise decir yo. Y le decía a Greimas, pero esto dice, esto es lo que dice el análisis que se le aplicó, el análisis semiológico. Entonces, decía Greimas, esto comprueba que una cosa es lo que el escritor quiere decir y otra cosa es lo que realmente termina diciendo. Y alguien decía, ahí es donde se nota la vida propia que puede tener una narración, en donde el autor está pensando escribir algo y solo el traslado de su pensamiento hacia el papel ya puede cambiar. Entonces, el filólogo trata de llegar lo más posible, ¿no? De acercarse lo más. Y para ello se debe establecer su contenido justo, precisar su sentido y la intención del autor. Esto es importantísimo. Yo debo precisar la intención del autor. Aclarar las alusiones oscuras. Aquí esto no lo entiendo, pero también no lo entiendo porque no conozco ciertos aspectos de esa cultura. O no conozco, o no he interpretado algunas cuestiones de la cultura de la época del autor. Entonces, se me torna oscuro. El léxico, por ejemplo, y los giros lingüísticos que van a ofrecer alguna dificultad de comprensión, porque en ese tiempo ya no se usan así, pues, ¿verdad? Y pues con el material de la obra es una lengua, el material de la obra es la lengua, ¿no? Entonces debe tener conocimientos lingüísticos suficientes, sobre todo en la lengua en la que está escrita la obra literaria. Por eso, si un filólogo se pone a hacer un estudio de una obra literaria en italiano, por ejemplo, y él es español, tiene que tener conocimientos suficientes del italiano para poder incursionar ahí, si no, no va a poder hacer un trabajo filológico bien. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es realmente cómo la filología también es una de las ciencias que estudia
la lengua, especialmente la lengua escrita. Y que de aquí surge la lingüística, o sea, se desgaja, se desprende de acá. Un texto, fíjense, por eso miren lo que dice acá y eso es muy, muy importante. Un texto pertenece a una época, definitivamente. Y fíjense que no es el escritor el que se sienta y dice, en este momento voy a echar un cuento naturalista. Oye, empieza, no. En este momento voy a escribir un cuento. No, él no está pensando en eso en esos momentos. Él escribe. Y son los críticos los encargados de clasificar las obras dependiendo de las características que tengan. Por eso hay muchos escritores que no comparten con los críticos porque sienten como que el crítico les estuviera poniendo una camisa de fuerza y les estuviera restringiendo su campo de trabajo. Yo recuerdo en una oportunidad que vino un crítico, un novelista venezolano, no recuerdo el nombre en este momento, vino a la Facultad de Humanidades y ahí estaba el doctor Alviso de Palma. El doctor Alviso de Palma escribe libros, escribe novelas, pero también era crítico. Y entonces, y él lo había traído, pues. Y el novelista dijo en su intervención que él no simpatizaba con los críticos. Dijo, perdón por el doctor porque él es crítico, dijo, pero es cierto. Y él fue el que decía, los escritores pensamos como que nos dan con una camisa de fuerza, diciendo, ustedes tienen que escribir aquí. No, ellos escriben, ¿verdad? Escriben y es el crítico el que se encarga de clasificar las obras dependiendo las características que predominen. Y ya ven ustedes, por ejemplo, señor presidente, cómo lo han clasificado. Y han clasificado en diferentes rubros, porque inclusive hasta lo han clasificado como futurista, y bueno, hay un montón de cuestiones. Por eso el filólogo debe saber lo suficiente de historia, de religiones, de literatura, de jurisprudencia, de lingüística. Fíjense, tiene que saber lo suficiente de todo eso. Si no, no va a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Si solamente con la lengua, que él maneje la lengua, no va a poder. Él tiene que conocer todos los aspectos para poder resolver el problema que tenga de una obra, ¿verdad? De una obra literaria, porque además de la lengua. La filología se apoya en otras ciencias diversas, pero relacionadas entre sí. Y tiene, como ya se dijo, sus procedimientos propios de investigación y análisis, por lo que se ha convertido en una verdadera ciencia. Por ejemplo, emplea la técnica llamada crítica de textos. Cuando los de lengua y literatura pues han estudiado, los profesorados de lengua y literatura han estudiado su curso de retórica, pues han trabajado estas cuestiones también, estos aspectos, estas teorías metodológicas, porque tienen que trabajarlas ahí para poderlas aplicar después, es decir, tanto en el género lírico como en el género incluso dramático, ¿no? El género narrativo. Entonces es una crítica de textos, que consiste, fíjese, en comparar los ejemplares diferentes de un texto para considerar los errores que tengan en común. Es decir, yo tengo varios ejemplares de una misma novela. Entonces voy a aplicar esta técnica, se llama la crítica de textos, y voy a ver si todos están escritos exactamente iguales, si hay alguna diferencia en alguna cosa. Es decir, eso es lo que averiguo ahí. También, fíjense, comparar los ejemplares diferentes de un texto para considerar los errores que tengan en común, como los de escritura. Estoy diciendo, ¿verdad? La forma de escribir. O algunas falsas interpretaciones que se le hayan dado al texto original. Hay muchas personas que, miren, yo creo que lo peor que puede tener un crítico es pensar que él tiene la llave de la verdad. Y que eso es así, ¿verdad? Eso es así y no hay para dónde. No hay vuelta de hoja. Entonces, y fíjense que también inclusive hay, antes, ¿se recuerdan ustedes tal vez que antes no había imprenta y cuando había imprenta, los que hacían las copias se llamaban copistas y esos copistas cometían errores, pero esos errores también eran identificados por los filólogos. Decía, miren, este libro está acá. Por eso es que muchas veces algunos textos que son anónimos les atribuyen algún nombre porque abajo aparece un nombre, pero podría ser que ese nombre no sea del autor, sino sea el nombre del copista, ¿verdad? Entonces, por eso es que esos copistas, y no había tantos ejemplares, el copista se llevaba mucho tiempo en copiar una obra, no como ahora la imprenta ya saca un montón. Ahora sí puede haber errores. Entonces,
también podría haber en ellos errores supuestos. O sea, no son errores, pero alguien dice, mire, esos son errores, entonces el filólogo está en la obligación de decir, este no es error, ¿verdad? Por esto y justificar, argumentar de por qué no es error. Y sobre todo deben aclararse para interpretarlos. Entonces, la filología podría definirse diciendo que es la ciencia que en la antigüedad clásica se ocupaba de interpretar, fijar, restaurar y comentar los textos literarios para dar versiones exactas de las obras, ¿ya? Y eso, fíjense, eso estamos hablando de cómo era antes, ¿no? Y en la actualidad, ciencia que ha ampliado su campo de estudio al lenguaje, la literatura, la historia, las costumbres y, en fin, a todas las expresiones culturales de un pueblo en sus obras escritas, insisto. Tiene que ver mucho con el lenguaje escrito, ¿ya ven? Por eso es que estamos viendo acá. Voy a hacerme un favor. Fíjense que yo necesito firmar mi asistencia allá en el PEM, plan diario. Denme unos 5 minutitos, por favor, solo mientras pongo ahí, por favor, perdonen. Solo voy a poner aquí mi asistencia, que ya me sonó mi alarmita, y luego continuamos. Oyeron, perdonen, solo son 5 minutos. No se preocupe, licenciado. Gracias, muy amable. Ese no me salió. Tenemos que hacerlo en una dirección en particular que nos mandaron, ¿verdad? Porque así nos envían de una vez la respuesta de que ya la tomaron, y pues eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Porque si no, pero ahora que nos da la Contraloría que se fue a instalar allá a la escuela de STEM, ¿verdad? Y siempre piden las asistencias, piden todo lo que ellos quieren pedir, pues, ¿verdad? Entonces, por eso nos han encargado de que no se nos olvide firmar. Y fíjense que nosotros les agradecemos eso porque lo hacen en beneficio nuestro también, porque si no, la Contraloría a nosotros no nos cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar ahí. Un momentito, por favor. Mira, yo no puedo. Cámbiate más.
Bueno, ahorita seguimos, entonces. Gracias, ¿oyeron? Perdónenme, pero es que necesitaba poner esa asistencia. Muy bien. Entonces, a eso se refiere la filología. Ahora miren la lingüística. La lingüística es una ciencia moderna, ya sabemos que uno de los fundadores, de los iniciadores, se llama Ferdinand de Saussure. Y fue el primero que dio el paso para salirse del estudio del lenguaje que hacían a manera desde el punto de vista filosófico, y que por eso ustedes saben que el sustantivo, por ejemplo, el sustantivo le decían substantivo, porque era el estudio que hacían los filósofos griegos, ¿verdad? Y luego y decían que el sustantivo era así porque era el que contenía la substancia de las cosas. Sin embargo, hemos hablado que en lingüística existe algo que se llama la ley de la economía del menor esfuerzo. Yo hago menor esfuerzo para decir sustantivo que substantivo, sustancia que substancia, ¿verdad? Entonces lo hablo así y me entienden y nos entendemos, y la Real Academia empieza a ver que eso se empieza a utilizar con frecuencia. Ese es el trabajo de lingüista, miren, ver cuáles son los términos que se van modificando en un idioma, en una lengua, y cuáles van, por ejemplo, los informantes, que somos los hablantes, vamos prefiriendo utilizar, ¿verdad? Entonces, ese es parte del trabajo que tienen ellos. Y Saussure fue el primero que empezó a hablar de eso, y él, decíamos, le llegaba a su universidad y les daba el producto de sus investigaciones. Él no llegaba a buscar en libros, él daba el producto de sus investigaciones y no escribió nada. Fueron 3 de sus alumnos los que se encargaron de compilar todas las clases, y ellos fueron los que compilaron ese libro y se lo dieron a él, él lo revisó, y pues ahí, por eso existe el libro que se llama el Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Realmente él era el producto de sus investigaciones, pero así es. Pero él fue el primero, a eso vamos. Y es más, todos los estudios contemporáneos que usted pueda ver de lingüística están basados de alguna manera en Saussure. Y además, por ejemplo, Louis Hempler, el lingüista danés, al signo lingüístico, que Saussure dice significante y significado, él le llama expresión y contenido. Pero obviamente son los dos. En la actualidad, al signo lingüístico del significante y significado le han agregado otro elemento, que es el referente. Entonces, el significante, significado y referente. Eso, Saussure no estaba de acuerdo con eso, por ciertas razones que veremos en su oportunidad. Entonces, por eso dice aquí, es una ciencia moderna que se desgajó de la filología. Es producto es decir, bueno, no producto, sino que se desgajó. Se salió de ahí, pues a principios del siglo XIX. Va a estudiar el lenguaje en general, no solo el escrito, sino también el hablado o articulado. Recuérdense que hemos dicho que existen varias clases de lenguaje, ¿no? Pero ahí, dentro de todos ellos, sobresale uno que se llama lenguaje articulado. Y ese lenguaje es el que lleva la etiqueta del ser humano. Solo el ser humano puede utilizar ese lenguaje porque tiene una doble articulación. La primera articulación es la existencia de unidades mínimas con significado, que se llaman morfemas, y la otra es la existencia de unidades más pequeñas, sonoras, carentes de significado, pero sirven para diferenciar una palabra de otras y se llaman fonemas. Entonces, ningún ser sobre la Tierra, a excepción del hombre, puede articular mensajes. Él utiliza este lenguaje articulado, tiene esa doble articulación. Entonces, es una ciencia relativamente nueva. Es más, a pesar de que ha habido por décadas un estudio lingüístico, no se ha llegado a conclusiones finales y no se va a llegar jamás porque la lengua va cambiando. Y si va cambiando, exigirá otros estudios. Miren, por ejemplo, Chomsky, ahora él incluye otras cuestiones que no se incluían antes dentro del aspecto de la lingüística, ¿verdad? Partiendo inclusive de sus 2 términos fundamentales que son competencia y actuación lingüística, ¿no? Partiendo de ahí, cuando ella habla incluso de su gramática generativa transformacional, cómo están esas estructuras superficiales y estructura profunda, que corresponden precisamente a esa nueva forma lingüística, y que gracias a los estudios de Chomsky, la lingüística dejó de pertenecer al campo cultural y se trasladó al campo de las ciencias naturales. Ya tiene una metodología, decimos igual, exacta, ¿no? Por eso decimos acá, es una ciencia relativamente nueva, desprendida de la filología a partir de los primeros años del siglo XIX, que estudia el lenguaje
por el lenguaje mismo, o sea, como un fin y no como un medio. ¿Ya? El lenguaje es el objeto de estudio acá. Sin embargo, ya ven que Saussure sabe que estudiar el lenguaje es una forma muy complicada porque es demasiado abstracto. Entonces, para estudiarlo mejor, él fue el que lo dividió en lengua más habla. Entonces, para Saussure, lengua más habla igual lenguaje, ¿verdad? Entonces, por eso de acá, puede verse que la diferencia esencial entre filología y lingüística estriba en los propósitos de una y otra. El filólogo estudia el lenguaje como un medio para interpretación y fijación de los textos de las obras escritas. El lingüista lo estudia también, pero, fíjese, como un fin en sí mismo, y no solamente el de los textos escritos, sino también el hablado. Y fíjese que inclusive por eso, por estudiar el lenguaje hablado también, es que ahora colabora con la lingüística la pragmática. Y se dice que la pragmática es una ciencia también, se le dice que es una ciencia lingüística también, ¿no? La pragmática estudia el lenguaje en acción en el momento que lo estoy utilizando. Ese es la cuestión. Recuerde que pragmático viene de práctica, ¿no? Es la práctica. Al lingüista no le importa tanto el contenido de los textos, sino de qué modo funciona el lenguaje como medio de expresión. Fíjese la diferencia. No tanto el contenido del texto, sino cómo el lenguaje funciona como medio de expresión. ¿Verdad? ¿Cómo es su mecanismo? ¿Cuáles son los medios de expresión escritos y orales de que se vale el hombre para comunicarse con los demás? Por eso, cuando nosotros empezamos a trabajar el aspecto lingüístico propiamente, decimos, bueno, empezamos a trabajar los objetos de estudio de la lengua. Y empezamos a dar algunas definiciones que proponen algunas personas. Y fíjense, voy a compartirles más adelantito un ensayo sobre el origen de las lenguas, pues, de algunos escritores que son también muy buenos, muy interesantes, fíjense, mexicanos, ¿verdad? Van a ver ustedes lo importante que es. Entonces, como la filología tiene una tradición muy dilatada, secular, enorme, la lingüística no, aún no la tiene a pesar de que fíjese siglo XIX. Ahora imagínense cuando viene la filología. Y además de esto, pues salió, por decirlo así, la lingüística sale del vientre de la filología. Tal vez por ese motivo se prefiere llamar filología a la lingüística y filólogo al lingüista puro, ¿verdad? Pero insisto en esto, no, las personas que se autonombran lingüistas no lo son. Fíjense que igual, yo tenía una compañera que una vez escribió unos poemas. Entonces, como ella escribió esos poemas, ya se autonombraba poeta. Y entonces cuando se la presentaba a alguien, con su amigo, le decía, mira, te presento una amiga. Entonces decía, mucho gusto, poetisa fulana, ¿verdad? Primero decía, poetisa fulana. Luego le decíamos, ¿por qué no? Mira, las personas escriben y es la gente que la va a leer o no que diga cuando uno pasa, mira, se escribe bien o escribe mal, pues. Pero esa, y la gente es la que tiene que juzgar, no yo, decirme yo soy. Y menos lingüista. Para ser lingüista se requiere de muchísimos años de experiencia, de estudio, y no solo en una rama, manejar la morfología, la sintaxis, la lexicología, la pragmática, inclusive ahora los actos del habla, ¿verdad? Que son tan importantes en lo que se ha convertido, o en lo que se han convertido las funciones de la lengua. Entonces, es natural que al comenzar los estudios del lenguaje dentro de la filología, las fronteras de una y otra ciencia fueran vagas a veces. Mucha gente no podía distinguir cuál era un estudio filológico y cuál era un estudio lingüístico, ¿no? No lo podían, no podían discernir. Pero ahora ya, ¿verdad? Porque ya las diferencias se han hecho mucho mayores. Entonces, por eso decía, el divorcio entre ambas ciencias fue casi absoluto, aunque se avinieron después ante la conveniencia de ayudarse mutuamente. Por eso les digo, ahora no se consideran paralelas tampoco, ¿verdad? Se consideran complementarias. Una ayuda a la otra, pero no son lo mismo, ¿no? Es como cuando platicábamos en una oportunidad que mucha gente piensa y equivocadamente dice
que la semiología y la semántica son lo mismo y nada que ver. La semántica colabora en un porcentaje altísimo con la semiología, pero no son lo mismo. Entonces, de esta manera, pues los estudios lingüísticos y los filológicos se traslapan a veces, y de ahí que muchos consideran sinónimos los términos filología y lingüística o filólogo y lingüista, ¿no? Eso no es así, ¿verdad? Insisto en esto, no es así. Ya ven ustedes, el objeto de estudio el propósito es otro, sigue utilizando el lenguaje. La filología lo usa como medio, la lingüística como un fin, lo estudia él. Entonces, por ser más antigua, la filología suele designarse así a cualquier tipo de investigación o estudio del lenguaje. Yo me recuerdo que en alguna oportunidad alguien me preguntó, ¿y usted qué estudia? Estudio lengua y literatura. Entonces usted va a ser un filólogo, me dijo. No, le dije, no voy a ser filólogo, o sea, esa es otra cosa. Pero no es lo mismo, o sea, no, lo que sucede es que, bueno, este señor, él era pues, abogado, pero a pesar, fíjense, de eso, estaba bien metido en estos, conocía algunos aspectos de esto, ¿no? De esta ciencia. Entonces, por eso, vean ustedes, miren este ejemplo que vamos a poner aquí. Uno podría preguntarse si don Ramón Menéndez Pidal, les puse el nombre nada más porque, miren, estos son personajes que de cajón, se tuvieron que haber trabajado en historia del español, ¿verdad? De cajón se tuvieron que haber trabajado, porque, por decir en alguna oportunidad, si no han trabajado, estos autores no han trabajado nada, pues. Don Ramón Menéndez Pidal, fíjense, dice, ¿fue lingüista o filólogo? La pregunta. ¿Él fue lingüista o filólogo? La respuesta dice, se hallará en sus obras. Una de sus obras se llama El Cantar del Mío Cid, ¿verdad? El Cantar del Mío Cid, pero no es el Mío Cid, el campeador, ¿verdad? El Cantar del Mío Cid. Esta es una obra filológica. Aquí hay estudios lingüísticos. Ahí él hace un estudio lingüístico sobre el Cantar del Mío Cid. Es decir, no es la obra, es un estudio que se hizo filológico sobre la obra, precisamente para determinar, fíjese, si había autor, ¿verdad? La naturaleza de las situaciones que se daban en esa época, la que se mencionan en decir, y ya ven, alguien dice, mire, si en sí no tuviera también algunos aspectos que son propiamente fantásticos, podría considerarse una obra histórica, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una obra filológica, ¿verdad? Tiene estudios lingüísticos, pero hay otro texto que se llama, dice, tiene estudios lingüísticos, gramaticales, estudios de vocabulario. Eso lo utiliza para aclarar el texto del poema. Entonces, empieza con los estudios lingüísticos, ¿verdad? Su texto, gramática y el vocabulario. De no ser así, no podría él aclarar ese texto. Y hay otro trabajo que se llama Los orígenes del español. En esta obra, Los orígenes del español es eminentemente lingüística. Los orígenes del español. Sí, podemos ubicar esto dentro de la lingüística diacrónica, si nosotros queremos, porque está estudiando o está dando a conocer los orígenes del español. No cómo está el español ni nada de eso, sino sus orígenes, es decir, partiendo desde el romance. Pues, en su desarrollo, pues la ciencia del lenguaje se ha enfocado en distintas maneras y así han resultado varias modalidades de ella. Lingüística, fíjense, lingüística o gramática comparada. Se mencionaba en alguna oportunidad que la lingüística comparada, era el primer intento científico del estudio lingüístico. La lingüística comparada se llama lingüística o gramática comparada. Recuérdense que antes todos los estudios que se pueden realizar de la lengua estaban enfocados en el aspecto gramatical. Por eso, como dice don Daniel Casani, ¿verdad? Estudiar lengua, estudiar ortografía, redacción, todo eso, se centraba en una palabrita, es gramática. Entonces, el estudio de idioma español consistía en el conocimiento gramatical. Entonces, nos ponían a hacer ejercicios lingüísticos, gramaticales, análisis de oraciones, conjugaciones verbales, y ahí se centraba. Y la aplicación por eso, como dice Socio, está bien, nosotros tenemos que conocer eso, pero esas reglas, pero aplicarlas
Si no, no tiene ningún sentido. Serían reglas frías y sin vida. Entonces, para la lingüística comparada, está la lingüística histórica. Fueron las primeras que empezaron a surgir, ¿verdad? Luego aparece la lingüística general, eso sí, la lingüística general. Porque ya, por ejemplo, esa lingüística se encargaba de estudiar, de comparar las lenguas. O sea, hacer una comparación entre las lenguas. Muy bien. Y la otra lingüística, pues, hacía la historia de las lenguas. Entonces ya se conocía la historia y la comparación entre una y otra, entonces faltaba una lingüística que englobara esas y más. Entonces surgió la lingüística general. Y luego ya una lingüística especial de una lengua. Es especial de una lengua. Aquí nos referimos ya, si yo voy a hacer un estudio lingüístico del español o del francés específicamente. Pero la lingüística general incluye todo lo que se relaciona con el lenguaje, ¿verdad? Aunque no me refiero especialmente al español. Por eso dice lingüística especial de una lengua, puede ser el español, el francés, etc. O conjunto de pueblos o idiomas afines, que se llama románica o germánica. Lingüística estática o descriptiva o sincrónica. O sea, el estudio sincrónico de una lengua se llama lingüística estática o descriptiva. ¿Por qué? Porque debe detenerse, es decir, el significado de las palabras, por ejemplo, debe detenerse durante un tiempo. ¿Por qué razón? Porque si no nos vamos a entender con el mismo significado de las palabras. Posteriormente se irá modificando, irá cambiando. Pero se llama lingüística estática, lingüística descriptiva o lingüística sincrónica. El estudio de la lengua en un momento determinado de su historia, ¿verdad? Estructural de la lengua del hablante. Estructural. Entonces, fíjense todo cómo va variando. ¿Cuántas formas de estudiar tenemos? ¿Cuántas tenemos nosotros oportunidades de enfocar un mismo estudio? Trabajándolo ya estructuralmente, descriptivamente, históricamente, comparativamente, etcétera, ¿no? Y insisto en esto. Al principio se decía que el primer intento propiamente científico se llamaba lingüística comparada, lingüística o gramática comparada. Entonces, los estudios que se han realizado en ambos sentidos, filológico y lingüístico, pueden ser conocidos informándose de lo que se hizo al respecto durante el largo periodo de 23 siglos, hasta comienzos del siglo XIX, porque se realizaron conjuntamente, es decir, los dos. O sea, fíjense, de una lengua se realizaban estudios filológicos y se realizaban estudios lingüísticos. Entonces, usted puede comparar ahí y hacer una comparación extraordinariamente buena de ambas ciencias. Pero al final de cuentas, las dos estudian el lenguaje, cada una con propósitos diferentes, ¿verdad? Entonces, por cuestiones que pueden ser que existen cursos específicos de lingüística y habrá cursos específicos de filología en algunas otras partes. Aquí en Guatemala no sé si hay uno. Entonces, con base en esto, en estas generalidades que tenemos acá, podemos nosotros empezar a ver primero los objetos de estudio lingüística, antes de centrarnos en escudriñar qué es propiamente la lingüística. Por eso ponemos acá, dice, que antes de introducirnos de lleno en este estudio, es conveniente que recordemos estas definiciones. Estas definiciones las proponen algunos lingüistas y especialmente aquellos lingüistas que se han dedicado a acercar a todas las personas a este estudio. Es Ana María Maqueo. Ana María Maqueo se llama una de las que ha estudiado bastante estos aspectos. Ana María Maqueo, mexicana, ¿no? Que tiene varios libros que son muy interesantes y que en realidad son libros que yo recomiendo ampliamente, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, hay uno que tiene ella que se llama Para escribirte mejor, 1, 2 y 3, donde le va a dar a usted tips para cómo enseñar ortografía, cómo enseñar redacción de una manera diferente a como nos han acostumbrado. Entonces, la primera definición dice lenguaje. Puede definirse así. Miren la primera definición. Primero lo sacamos de la RAE. Miren, no es que uno sea muy cuadrado. Yo no sé si ustedes conocen un lío que hubo, un reclamo que hubo entre dos escritores connotados a nivel latinoamericano y a lo mejor hasta a nivel mundial. El venezolano Andrés Bello y el argentino Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y por qué era eso? Porque Andrés Bello era purista, era académico.
Y Faustino Sarmiento era modernista. Entonces a él le importaba un comino todas las normas. Se dieron una maltratada, así, y fíjense que se llama controversia Sarmiento, amigo Faustino Sarmiento, y Bello. Controversia Bello Sarmiento, porque dice. Estaba en un libro. Y miren, cuando uno lee eso, porque Bello quería que toda la gente escribiera así, con todos los cultismos y todo lo que propone la Real Academia. Sin embargo, una cosa es lo que nos quieran decir, cómo debe ser la lengua, y otra es cómo esa lengua es realmente. La Real Academia me da normas, pero como dice alguien, miren la ortología, por ejemplo. En la ortología, una filóloga, fíjense, dice, la filología me va a obligar a mí, dice, a que yo diga echar para adelante, o sea, hablando cuál, echar para adelante, a que diga echar para adelante. Entonces, como estamos en una conversación cotidiana, pues es normal que las personas acocopen ciertos términos. Lo digan así, ¿verdad? Pero a veces no. Entonces, mira acá. La Real Academia Española de la Lengua en su versión de 2014 lo define así: conjunto de sonidos articulados con los que el hombre manifiesta lo que piensa y siente. Conjunto de sonidos articulados. Alguien dice, decimos en una oportunidad, mire, algunos lingüistas proponen que debe existir una sintaxis fonológica. ¿Por qué? Por el orden que deben llevar los sonidos, para que los significados sean los que realmente están indicando esos sonidos. O sea, el significante tenga un orden específico, y de hecho lo tiene, pues, ¿verdad? Por eso dice sonidos articulados con los que el hombre manifiesta su pensamiento. Y fíjense, sonidos. ¿Se hago una consulta? Sí, dígame. Ese es el significado de lingüística, según el diccionario. De lengua. Perdón, de lenguaje. De lenguaje, sí. Y fíjense que vamos a ver 3 definiciones para que vayamos viendo cuál nosotros usamos, pues. Y cualquiera de las tres está bien. Lo que sí es que tenemos que estar bien claros en cómo vamos a argumentar esas definiciones. El lenguaje, la lengua, el habla, inclusive el dialecto, el idiolecto, y los otros que ustedes van a mencionar respecto, que se me escaparon en este momentito los nombres, porque tiene que ver con la mujer y el hombre, como son formas de hablar específicos. Entonces van a ver ustedes todo eso que incluye ese mecanismo que nosotros manejamos y que aprendemos de manera inconsciente y sin reglas, ¿verdad? Entonces, miren, la definición que nos proporciona el diccionario de la RAE dice que el lenguaje es un conjunto de sonidos. Conjunto de sonidos. ¿Por qué razón? La materia prima del lenguaje articulado son los sonidos. ¿Por qué decimos que la materia prima del lenguaje articulado son los sonidos? Recuérdense que el ser humano primero aprende a hablar, primero aprende a emitir sonidos. Decíamos en una oportunidad cuando estaba bebé y cuando ella empieza a emitir ciertos sonidos que para él tienen significado, pero que para nosotros no, empezamos a intentar nosotros darle un significado. Cuando un niño le dice, por ejemplo, están con los papás ahí, y el niño dice, tati, la mamá podría interpretar esto como, ay, dice que te sentate, dice. Entonces se sienta. Y el papá puede interpretar que dice, ay, quiere chocolate, tati. O sea que él se está empezando a dar a conocer. Pero tal vez tenga el significado en su mente. ¿Qué es lo que quiere decir? De manera inconsciente, ¿ya? Eso es a lo que Chomsky llama la competencia lingüística. Si la competencia lingüística es ese conocimiento gramatical inconsciente que todo hablante nativo de una lengua posee. Todo hablante nativo de una lengua posee. Esa competencia decíamos que se va formando desde que el niño está en el vientre de la madre, porque la gente llega y empieza a hablar con la señora, empieza a hacerle cañitos a la panza. Entonces el niño ya empieza a asimilar eso, y eso se va convirtiendo en su conocimiento gramatical inconsciente, pero que después ustedes se dan cuenta, el niño tiene unos 5 años, 4 años, 5 años, y empieza a hablar. Él nunca ha ido a la escuela, él nunca ha estado frente a un manual de gramática. Sin embargo, él puede combinar perfectamente los sonidos. Y de esos sonidos
y que se comunica y se comunica bien. La gente lo entiende bien. Entonces, por eso dice aquí, ¿por qué decimos que el sonido es la materia prima del lenguaje articulado? Pues cuando hablamos, ¿qué hacemos? Emitimos sonidos que la otra persona escucha y entiende, ¿verdad? Cuando escribimos, lo que hacemos es convertir esos sonidos en letras. Y cuando los leemos, los volvemos a convertir en sonido. Por eso se dice que el sonido es la materia prima del lenguaje articulado. Y la RAE define así, conjunto de sonidos articulados. Esa es la primera definición del lenguaje, ¿verdad? Con los que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Y ese conjunto de sonidos los convierte en letras cuando va a utilizar el lenguaje escrito, ¿verdad? Entonces, ven ustedes. Y sí, yo les decía, es exclusivo del ser humano ese lenguaje articulado. Esa articulación doble que mencionamos anteriormente solo la puede realizar el ser humano. Es decir, yo le decía a alguien, porque hay personas que me han dicho eso, ¿verdad? Mire, y los loros hablan. Los loros no hablan, ¿verdad? Decíamos, los loros no hablan. Los loros son como una caja de resonancia. Ellos solo emiten los sonidos iguales a los que escucharon, que ni siquiera saben qué están diciendo, ¿verdad? Porque cuando uno llega a su casa y tiene un lorito ahí, dice, hola lorito, ya vine, el lorito jamás le va a decir, qué bueno, ¿y qué tal te fue? No, ahí eso sería articular mensajes. No, el loro le repite exactamente lo mismo. Hola lorito, ¿cómo estás? Nada, ni siquiera sabe qué está diciendo. Entonces quiere decir que el único que va a utilizar ese lenguaje articulado es el ser humano, el hombre, ¿verdad? Miren la segunda definición. Y noten ustedes aquí, tengo esto en negrita. Es más, lo voy a subrayar también. No lo puedo subrayar aquí. Bueno, dice, el lenguaje es cualquier sistema de signos que el hombre utiliza para comunicarse con sus semejantes. Cualquier sistema de signos. Aquí estamos hablando nosotros de signos verbales, signos no verbales. Decíamos en una oportunidad que hay que tener mucho cuidado en nuestra comunicación, especialmente quienes dan clases, que coincidan su lenguaje verbal con su lenguaje no verbal. Es decir, el lenguaje no verbal, ¿verdad? Se realiza a través de señas, de muecas, de ojos y todo lo demás. Dice más que el lenguaje oral. Decimos, en todas nuestras comunicaciones, el 80% de nuestra comunicación se realiza a través del lenguaje no verbal y el 20% a través del verbal. Ya ven que alguien dice algo, pero solo con la actitud que realice puede destruir lo que dijo con palabras. La gente va a entender más lo que no dijo con palabras. Por eso dice cualquier sistema de signos, cualquiera. Especialmente cuando esos sistemas de signos sirven para comunicarse. Entonces, fíjense que antes decía, fíjense que está todavía en discusión, decían, si el lenguaje es que utilizamos como reflexión, dicen, ¿verdad? Como reflexión, es decir, cuando yo tengo que tomar una decisión y estoy pensando, pero ese pensamiento lo estoy estructurando. Y al estructurar ese pensamiento, que lo estoy convirtiendo en lenguaje, ¿verdad? Entonces dice alguien, ¿será que todavía que eso se puede considerar lenguaje? Entonces yo pienso, es una opinión personal, en tanto sirva para comunicarme conmigo mismo, sí es un lenguaje, porque es un conjunto de signos que me va a servir para comunicarme conmigo, ¿verdad? Y me puedo comunicar. Ya ven ustedes cuando ustedes están tratando todos esos recursos literarios en una obra y están viendo el monólogo interior, por ejemplo, y el soliloquio, sé qué diferencia entre el monólogo interior y el soliloquio. El soliloquio es una conversación que se tiene con uno mismo, conversación, que se tiene con uno mismo de manera coherente, congruente. ¿Ya? O sea, estoy pensando y estoy pensando congruentemente, estoy estructurando mi pensamiento. Si no lo estructuro, se desvanece en la nada, ¿verdad? Entonces, y en cambio, el otro es fíjese, viene de lo más recóndito de nosotros. Entonces, es incongruente. Por eso cuando uno quiere escribir un monólogo interior como técnica, lo escribe sin signos de puntuación. Cuando uno lee algo que no tiene signos de puntuación, no le encuentra técnica a veces. Pues así es el monólogo interior. Alguien que es maestro en el monólogo interior de sus obras, pues es Alejo Carpentier, ¿verdad? Él maneja todos los aspectos interesantísimos. Entonces, aquí yo estoy pensando, pero estoy pensando de una manera desordenada, estoy pensando desde lo más profundo de mi ser, viene incongruente, viene incoherente. Y para manifestar eso, yo tengo que ponerlo en el papel sin un solo signo de puntuación.
Por ejemplo, Ulises de James Joyce, creo que la última parte, me parece, es todo un monólogo interior. Es todo un monólogo interior, imagínense. Y como es un capítulo grande, lo que provoca es mareo del lector. No hay un solo signo de puntuación. Usted dice, ¿dónde termina esta oración? ¿Dónde empieza? ¿Una coma? Nada. ¿Verdad? Eso es un monólogo interior. O así se manifiesta. Entonces, también es una forma de comunicación, ¿verdad? Y así. Entonces, el objetivo principal del lenguaje, de la lengua y del habla, es la comunicación. Es el objetivo primordial, ¿verdad? Entonces, ahora, dentro de esta gama de lenguajes podemos mencionar, entre otros, el alfabeto Morse, el lenguaje de las banderolas, el lenguaje de los sordomudos, así como también las expresiones faciales que comunican, a veces, mucho más que las propias palabras. Entonces, dentro de todos estos sistemas de signos, sobresale el lenguaje articulado que decíamos, ¿verdad? Es el lenguaje articulado cuya articulación es doble. Por ejemplo, miren la palabra casa. Yo tengo el morfema cas, encierra la idea principal de la palabra. Por eso se llama morfema base o lexema, se le llama ahora, ¿verdad? Lexema le llaman, pero también forma parte de lo que algunos le llaman nada más flexión. Luego dice, se encierra la idea principal de la palabra y por eso pues se le llama morfema base, es la base de la palabra, ¿verdad? Por eso decimos que en la actualidad, especialmente los generativistas, le dicen lexema. Cuando ustedes miran en un libro de texto, la palabra lexema, gramema, monema, etcétera, ya saben, ustedes están ubicados en la gramática generativa transformacional de Chomsky, ¿verdad? Que les digo, en muchos casos esos libros solo tienen la tecnología, pero la aplicación metodológica no es la misma. La aplicación metodológica ya viene a ser la tradicional que ellos colocan y que es la que ellos saben. Entonces, por ejemplo, el otro morfema que complementa es A. Entonces, se denomina morfema clase. Pero este morfema clase también se subdivide en morfema derivativo y morfema flexivo. Y el derivativo, el morfema flexivo, el derivativo, tiene un significado lexical o léxico porque nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario o léxico, ¿verdad? Y a través de diminutivos, aumentativos, despectivos, etc. La formación de palabras, ¿no? La formación de palabras, todos esos procedimientos para la formación de palabras, como la prefijación, la sufijación, la parasíntesis, todos esos tienen que ver con lo del morfema derivativo. Nos va a ayudar, y por eso es que el morfema derivativo, ese morfema derivativo, que puede ser prefijo, puede ser sufijo, entonces se llama, o puede ser infijo o interfijo, le llaman algunos. Entonces todas esas funciones se agrupan en un solo término que son los afijos. Entonces, esas son las articulaciones, ¿no? Las dos articulaciones de que consta pues, ese lenguaje. Ahora, el fonema, decimos, son unidades más pequeñas, que no, si ustedes son sonoras. Fíjese, el ser humano cuando al principio emite pequeños fonos, pequeños sonidos, se llaman fonos. Cuando esos fonos sirven para diferenciar el significado de una palabra con otra, reciben el nombre de fonemas. Cuando en una palabra yo tengo varias letras iguales, que yo digo, mira, aquí tengo varios sonidos iguales. No. Uno es el fonema y los otros son derivaciones de ese fonema que se llaman alófonos. Por ejemplo, la palabra, miren aquí, casa y taza. Si usted ve aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Y aquí 1, 2, 3 y 4. 4 sonidos. Esos sonidos que tengo acá, aquí están, miren, están encerrados. Los sonidos se encierran entre barras. Significan diferente por el primer sonido. Este sonido y este son diferentes. Los demás, noten, son exactamente iguales. Pero este sonido ya los hace diferentes semánticamente hablando. Pero de manera aislada, usted pronuncia este, nada, no significan nada. Pero ya unidos, ya dan un significado. Le sirven para diferenciar el significado de esta palabra con esta, ¿verdad? Entonces, nada que ver, ¿verdad? Y así es. Miren la tercera definición. Dice, el lenguaje es la capacidad que posee el ser humano para transmitir sus conocimientos, sentimientos, ideas y emociones a sus semejantes. Capacidad que posee el ser humano. Solo el ser humano. Entonces, ven ustedes acá lo que estamos diciendo. Esta definición nos muestra fehacientemente que el ser humano es el único que tiene la capacidad de intercambiar información.
de comunicar sus sentimientos y de transmitir sus ideas. Por lo tanto, cuando el lingüista, fíjese, lingüista, pedagogo, psicólogo, filósofo alemán, Don Carl Bühler, que propuso las tres primeras funciones de la comunicación. Entonces, cuando él, algunos dicen que él no era alemán, sino que era austriaco, pero igual, ¿no? Entonces, él dijo que la función referencial o representativa del lenguaje que él propuso era exclusiva del ser humano. Ahí tuvo razón. ¿Por qué? Porque esa función representativa o referencial consiste en transmitir conocimientos, en transmitir información. Y hasta el momento, jamás hemos visto a un chimpancé o a cualquier animal sentado frente a una computadora escribiendo un libro o disertando una conferencia. Jamás, ¿verdad? Eso no lo hemos visto. Entonces, en cambio, las otras, decía Bühler, las comparte el ser humano con los animales. ¿Por qué? Dice, porque, por ejemplo, la emotiva o expresiva, pues ahí se manifiestan las emociones y los estados anímicos, que también un perrito lo puede manifestar. Y la conativa o apelativa, dice, sirve para hacer cambiar de actitud a las personas. Y también eso puede ocurrir con un animalito, pues lo puede hacer cambiar de actitud a uno. En cambio, la representativa no. La referencial o representativa no. Ahí solo el ser humano puede transmitir conocimientos. Fíjense que yo les contaba a ustedes que en alguna oportunidad que durante 30 años un lingüista alemán estuvo haciendo una investigación. Fíjense, estuvo haciendo una investigación respecto de la comunicación de las abejas. ¿Cómo hizo para elaborar digamos, un objeto que fuera utilizado por un enjambre? ¿Qué fue lo que él hizo para que este enjambre lo utilizara como casa? Pues? Pero no, era transparente y él a través de esa transparencia veía cómo se comunicaban. Y él durante mucho tiempo estuvo viendo. Y fíjense, dice, la oveja, la abeja obrera sale a buscar alimento. No importa lo que tenga que volar. Lo encuentra, se alimenta ella y regresa. Y regresa justo a su enjambre, no a otro, que puede estar más cerca, no, va al suyo. Cuando llega, entonces todo el enjambre le hacen un círculo, ¿verdad? Le hacen una rueda. Todas, no puede faltar ninguna, porque esa comunicación tiene que ser presencial. Entonces empieza a dar vueltas en círculo. Y dice, fíjense cómo este lingüista dio eso. Mientras menos vueltas dé, más lejos está el alimento. Mientras menos vueltas da, más lejos está el alimento. Y una vez que ha hecho esas vueltas, ahora empieza a hacer una especie de danza, como que fuera un 8 acostado. Esa, dice, es la dirección exacta. Y es tanto así que ahora se queda cuidando ahí el panal y se va todo el enjambre y va a dar justo al lugar que le indicó él. Pero eso solo se puede hacer, esa comunicación se puede hacer presencial, a base de esas danzas que hace esta y solo de día, a la luz del sol, ¿verdad? Pero ahí no se emite ningún sonido. Y eso es todo lo que sucede. Nosotros transmitimos información, se escriben libros, se escriben novelas, es decir, una serie de situaciones interesantes. Ahora, fíjense que nosotros estamos en cuestión de definiciones. Miren la lengua. Estas fueron 3 definiciones del lenguaje. Pero miren la lengua. Hay un señor que era español, vino y se radicó en Costa Rica durante muchos años. Después se trasladó a Guatemala, aquí se nacionalizó también, y aquí murió, pues. Era el doctor Salvador Aguado Andreu. Él tiene varios libros, pero uno de ellos se llama Lengua y Literatura. Y él dice ahí, la lengua representa el hablar de una comunidad determinada y constituye el sistema de ese hablar. Fíjese, la lengua representa el hablar de una comunidad determinada y constituye el sistema de ese hablar.
Nosotros hemos dicho que la lengua es un conjunto de signos. Ahí está ese conjunto de signos. Y los hablantes vamos a ese conjunto de signos y tomamos lo que vamos a necesitar para elaborar nuestros mensajes. Jamás nadie se lleva o se puede llevar ese sistema de signos completito a su casa y dejar a los demás sin nada. No, para nada, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿por qué ponemos esta cita del doctor? Sí. Esta cita del doctor Aguado Andreu nos va a servir para algo. Vamos a entender mejor la definición. La lengua es un sistema específico, pongan atención a esto, un sistema específico de signos. Fíjense, un sistema. Recuerden, el lenguaje es cualquier sistema de signos. Cualquier sistema de signos. La lengua es un sistema específico de signos, pero hay más. Miren. Dice que utiliza determinada comunidad lingüística para expresarse o comunicarse con sus semejantes. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia entre lenguaje y lengua? En la definición, la lengua es un sistema específico. El lenguaje es cualquier sistema de signos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la lengua... Perdón. Eso quiere decir que la lengua está incluida dentro del lenguaje, ¿verdad? La lengua está incluida dentro del lenguaje. Si todas las lenguas que hubo, todas las que hay, todas las que habrá, formarán parte del lenguaje, porque todas serán sistemas de signos. Por eso nosotros encontramos un sistema de signos italianos, un sistema de signos españoles, un sistema de signos ingleses. Y pues esos son sistemas específicos de signos que van a utilizar determinadas comunidades lingüísticas. Entonces, esas son lenguas. Y viene la diferencia entre la lengua y el habla. Entonces, lingüísticamente hablando, no hay ninguna diferencia entre los términos lengua y la palabra que se utiliza mucho, idioma, y que pelean muchos. Yo no hablo ninguna lengua, yo hablo idiomas. No, no tiene nada que ver. Lo que sucede es que el término lengua se ha utilizado de manera muy peyorativa. Es muy despectiva. La gente dice, mire, la lengua, es que la lengua que se habla, usted una lengua habla, así. No. Lengua e idioma son exactamente lo mismo desde el punto de vista lingüístico, y es más, no hay ninguna diferencia lingüísticamente hablando entre una lengua, un idioma y un dialecto. Fíjense. Inclusive, yo por eso les quiero enviar ese documento que les estoy mencionando, porque fíjense que ahí Eugenio Cosedú y otros lingüistas dan algunas definiciones de lengua, y fíjense, de lengua, que son más dialecto. O sea, dice la lengua es la forma particular de que cada persona utiliza, pues, para comunicarse. Y eso nosotros decimos es un dialecto. O sea, son como lenguas derivadas. Pero hoy vamos a ver eso. Entonces, por eso que cuando uno dice es cualquier sistema de signos, estamos hablando de lenguaje. Es un sistema específico de signos, estamos hablando de lengua. Entonces, por eso, dice, encontramos diferentes formas de expresar la misma realidad. Fíjese. Existen muchos sistemas de signos, ¿no? Muchos. Chomsky dice que cuando él habla de estructura superficial y estructura profunda, dice él, la estructura profunda es la misma para todas las lenguas. Lo que varía es la estructura superficial. ¿Qué está diciendo ahí? Que era lo mismo que decía Saussure, por ejemplo, con el signo lingüístico, ¿no? Significante y significado. Saussure decía, por ejemplo, la misma realidad lingüística yo la puedo decir de diferente manera. Sí, él mencionaba el término hermana. Hermana, por ejemplo, en español, yo sé qué significa hermana, pero esa misma realidad lingüística, ¿cómo se dice en inglés, por ejemplo? ¿Cómo se pronuncia en italiano? ¿Cómo se pronuncia en francés? ¿Cómo se pronuncia en alemán? ¿Cómo se dice? Etcétera. Esas lenguas, una forma diferente de expresar la misma realidad. ¿Verdad? Esos son sistemas específicos de signos. Entonces, por eso yo cuando pongo aquí, en eso se basa Saussure para sustentar una de las características del signo lingüístico, que es la arbitrariedad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un signo lingüístico? Fíjese, es una especie de entidad psíquica. Fíjese cómo lo tenía Saussure. Es una especie de entidad psíquica, es con la mente, ¿no?
¿Cómo se los términos? Ligados y unidos en nuestro cerebro. En primer lugar, fíjese, el signo tiene un concepto. En segundo lugar, la imagen acústica. El concepto es la definición. La vida acústica es el sonido. Y noten ustedes aquí este ejemplo que tiene Saussure en su libro. Este es el ejemplo que tiene Saussure. El significante, ¿verdad? El significado, el concepto. Está acá esta imagen que se hace. Y la imagen acústica, el significante. Cuando yo digo árbol, estoy produciendo una serie de sonidos. Ese es el significante. Esa es la imagen acústica. Y en la mente de la persona que me está escuchando, se está haciendo esto. Se está produciendo esto. Al producirse la imagen, le está dando significado a las palabras que yo dije. Por eso cuando Saussure define el signo lingüístico, él dice, fenómeno sensible que el hombre lo asocia con su pensamiento para hacer que otro hombre piense lo que él está pensando. Entonces, Por favor, apague este micrófono que no escuchamos. El significado es la imagen gráfica generada por los sentidos. Sí, ¿ah? Este puede ser definido como letras o palabras. Es decir, la palabra que aquí tiene, miren, la serie de sonidos. Identifica por sí solo la imagen acústica que tengamos en nuestra mente. Solo al escuchar la palabra árbol, eso les decía, si yo les pronuncio una palabra que no es de español. Licenciado, perdone. Sí, dígame. Licenciado, perdone. Solo compañera Lourdes Consuelo Fajardo podría apagar su micrófono. Gracias. Y solo licenciado. No tenga pena. ¿Cómo le queda? Entonces ven ustedes cómo, fíjense que Saussure decía que no tenía nada que ver el significado con significante. Él decía que no. Porque él decía, por ejemplo, no tiene nada que ver, y ese es el ejemplo que pone, el animal gato, que nosotros conocemos como gato, con el término gato, decía él. A eso le rebaten otros lingüistas, que dicen, cuando se está aprendiendo una lengua, se le dan los sonidos y se le pone una gráfica. Entonces uno en la mente va asociando los sonidos con esa figura que está viendo ahí, ¿verdad? Entonces uno empieza a averiguar, empieza a grabar eso. Eso le decían otros lingüistas, pues asoció, pero decía, no tiene nada que ver. Entonces Saussure decía, lo que sucede es que las lenguas existen en virtud de una especie de convenio. Hemos convenido en llamarle a ese animal gato. Todos los hispanohablantes le llamamos a ese animal gato, ¿verdad? Y si yo a ese animal le quiero llamar caballo, por ejemplo yo, si usted está loco, ese es un gato. ¿Y quién dice que es un gato? Ese es el convenio que llegó la comunidad hispanohablante para llamarle a ese animal con esa expresión, ¿verdad? Si yo digo que esto que está acá, esto que está acá, no es un árbol, sino que yo digo, mira, este es un auto. Vas a decir, usted está loco, este es un árbol. ¿Quién dice que ese es un árbol? Digo yo, ¿verdad? Es que ese es el convenio en que entramos todos los hispanohablantes para llamarle a esto con esta expresión. Así decía Saussure, ¿verdad? Eso es lo que argumentaba Saussure. Podría tener razón, ¿verdad? Sin embargo, ahora les digo, es que mire, decían otros, ¿cómo es posible? Si nosotros estamos aprendiendo a hablar, nos dicen la palabra y nos enseñan el objeto. Si es una niña que está hablando, dice muñeca y le enseña la muñeca. Entonces empieza a asociar ese objeto con la expresión, ¿verdad? Y se aprende. Es decir, es una cuestión que no se llegaba a dilucidar. Saussure falleció y ya no. Ahora, pues, realmente es cada quien el que va a decir, bueno, cuál es la realmente exacta, ¿verdad? Entonces, el significante, decimos, es la imagen gráfica generada por la serie de sonidos. El significado es la idea o ideas que tengamos almacenadas en nuestra mente de cualquier palabra que recordamos. Y fíjense, idea o ideas que tengamos almacenadas en nuestra mente, ¿verdad? De cualquier palabra que recordemos. Usted piensa, mire, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una clasificación semántica de los sustantivos, decimos, los sustantivos se clasifican en sustantivos comunes, sustantivos comunes y propios.
¿En qué se diferencian? Ahí dice, fíjese que los adjetivos comunes son descriptivos y los propios no. ¿Cómo así? Cuando yo pronuncio la palabra casa, por ejemplo, esa palabra lleva inmersa todas las características de ese objeto que está mencionando, ¿verdad? Entonces yo me imagino rápido una casa, pues, y le doy ese significado. Si yo digo árbol, me imagino rápido, en mi mente está esa imagen. Y yo así, pues. Sin embargo, esos son sustantivos, porque el árbol tiene sus características, ¿no? Puede ser verde, puede ser café, puede ser aquí, puede ser grandote, puede ser pequeño, puede tener un montón de ramas, qué sé yo. Es un árbol. Si digo la palabra río, sustantivo común, yo me imagino esa corriente de agua. Entonces, esas son las características de ese objeto que está mencionando. Pero si digo la palabra Alemania, por ejemplo, solo sé que es un país. Pero no estoy mencionando características, para nada, ¿verdad? Por eso, entonces, ya ven, dice, por eso cuando decimos al la palabra árbol, rápidamente, pues, nuestro cerebro va a buscar esa imagen más próxima y relacionada con esa palabra. Es una imagen mental de lo que este concepto representa. Entonces, el signo lingüístico tiene varias características. Por ejemplo, la arbitrariedad, la linealidad, la mutabilidad e inmutabilidad, esta es una, ¿verdad? Y la doble articulación. Se miren, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 características. Es aquí. El signo lingüístico tiene 4 características. Primero, la arbitrariedad. La relación entre significante y significado en el signo lingüístico es arbitraria, es inmotivada, fruto del acuerdo entre los hablantes y, por lo tanto, debe aprenderse. Debe aprenderse. Definitivamente, ¿no? Entre las secuencias de sonidos, por ejemplo, árbol, y la realidad que representa, no hay un parecido ni relación natural. Todos los hispanohablantes y fíjense, cuando el niño nace, no sé si dice que la lengua es un hecho social. Cuando el niño nace, la lengua ya está hecha. Entonces el niño tiene que ajustarse a la lengua. Y una vez que se ajusta a la lengua, la utiliza, y la utiliza bien. Pero esa es una de las características que proponía Saussure, pues, ¿verdad? La arbitrariedad. Y él, para esto, decía, por ejemplo, que la misma realidad lingüística se podía pronunciar de diferente manera. O sea, es arbitrario. Era el ejemplo que les ponía de hermana, ¿no? Entonces, hermana significa esto y esto, muy bien. ¿Y cómo? Pero la misma realidad lingüística, ¿cómo se dice en inglés? Mire cómo se dice en italiano. En italiano se dice sorella. ¿Qué tiene que ser sorella con hermana? Nada. Y estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, creo yo que un punto para Chomsky cuando él dice que la estructura profunda es la misma en todas las lenguas, lo que varía es la estructura superficial, la forma de pronunciarlos. En cuanto a la linealidad, miren, esto es importante. El orden sí importa. Entonces, por su naturaleza acústica, el significante del signo lingüístico es lineal. Es decir, está formado por una secuencia de unidades que aparecen una tras otra. Sí, las ideas en mi mente están desordenadas. Los sonidos en mi mente pueden estar desordenados, pero cuando los voy a producir, a pronunciar, a exteriorizar, tienen que llevar el orden que me exige la fonética y la fonología del español. Si no, no va a tener sentido. Entonces, por eso decimos aquí, está formada por una sucesión de unidades que aparecen una tras otra en el tiempo y no pueden ser percibidas simultáneamente. Es decir, todos los sonidos de una palabra no los puedo yo percibir de una vez. Voy percibiendo uno por uno. Pues, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en lo escrito. Yo miro ahí y miro todas las letras, ¿verdad? Pero los sonidos tengo que recibirlos uno por uno, ¿verdad? Si no, no voy a entender nada. Miren, por ejemplo, la palabra rompecabezas. Miren cómo va ese orden. Yo voy emitiendo esos sonidos de esa manera, uno tras otro, formando una especie de línea. Por eso se llama relación lineal, ¿verdad? Si no respeto esa linealidad, no se entiende. ¿Cómo hace que yo quisiera poner este primero para decir lo mismo, el mismo significado que aparece esto? No. O sea, no puedo mover ninguna de estos sonidos a otro lado porque se rompería
la significación del término que está acá. Entonces, tengo que formar una línea, una especie de línea, pues se llama linealidad. Y esa línea va a llevar un orden, el orden exigido por la fonética y la fonología españolas. La mutabilidad e inmutabilidad. Fíjense, como dice ahí, esto parece una paradoja, ¿no? Sin embargo, no lo es. El signo lingüístico evoluciona a través del tiempo. Por eso es mutable. A la evolución que tiene un signo lingüístico, una palabra a través del tiempo, eso se llama mutabilidad. ¿Verdad? Por eso es que nuestros signos lingüísticos españoles son el resultado de la evolución de los signos lingüísticos latinos a través de los siglos. Porque eso sí, han cambiado no de la noche a la mañana, ahí durante muchísimos años. ¿Verdad? E incluso llegan a desaparecer. Miren este ejemplo que ponemos acá. El signo latino factum, factum, fue evolucionando así, ¿verdad? Faito, eito, fetzo, hasta llegar a la palabra hecho. Esta es la palabra que utilizamos ahora en el español y miren cómo se fue derivando de acá, ¿verdad? Cómo fue cambiando a través del tiempo hasta convertirse en la palabra hecho. Ahora bien, dentro de cada etapa de la lengua que comparte una comunidad de hablantes, pues el signo lingüístico también tiene que ser inmutable, ¿verdad? Yo no puedo cambiar drásticamente el significado de una palabra. Yo no puedo decir, miren, esto va a significar ahora esto. No, eso no. Tiene que permanecer con el mismo significado durante muchísimos años. A eso se refiere la inmutabilidad. Entonces, no puede ser cambiado drásticamente por los hablantes, porque si no, se impediría su papel comunicativo. Por eso el signo lingüístico es a la vez mutable e inmutable. Y la nueva articulación es lo que ya habíamos platicado. La articulación de los fonemas y la articulación de los fonemas, ¿verdad? De los morfemas y los fonemas. A eso se refiere esto. Ahora, miren, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, entonces veamos. ¿Por qué es importante el signo lingüístico? Hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que están equivocadas con esto. Especialmente, fíjense que ahí en la escuela, desafortunadamente, hay mucha gente que, no sé, como a quién les dijo que esto era al revés. En el signo lingüístico, el significante era la imagen mental. ¿Y qué significado? Era la expresión. No, inclusive me recuerdo que alguna persona dijo eso en primer año, algunos estudiantes, y hubo una señorita que me dijo, mire, disculpe, licenciada, yo lo entendí de otra manera, al revés. Entonces todavía le dijo esta persona, equivocadísima está usted, le dijo. Y entonces y a otra persona que también dijo lo mismo, otro profesor, cuando los estudiantes le dijeron, mire, pero no es, nosotros sabíamos que el significante era la expresión y el significado era el contenido. Pero dijo, no, yo ya leía sociólogo. Según eso, yo puedo percibir que ni siquiera conoce el libro de sociólogo. Porque eso ahí está clarito. Les digo, esta es la imagen que él tiene, es un libro, y ahí ven ustedes, claro, significado es el concepto, ¿verdad? Esta imagen que se nos hace. Por eso cuando yo les decía a los estudiantes una vez, les ponía un ejemplo. Decía, mire, yo le voy a dar una palabra y voy a darles el significante y a ver qué ocurre en su mente. Y yo les pronunciaba el término quefalé. Entonces empezaban a pensar y decían, no se me ocurre nada. O sea, en mi mente no ocurre nada. ¿Qué pasó? Porque quefalé es una palabra del griego clásico que significa cabeza. Ahora, cuando digo la palabra cabeza, ahí sí, inmediatamente hay imágenes, es decir, el sonido que yo emito produce en su mente rápido la búsqueda de esa palabra o ese significado que tienen ustedes en la mente, pues, ¿verdad? Y que es lo que constituye. Fíjense que todos nosotros tenemos una cantidad de palabras con sus significados, con sus diferentes significados cada palabra en nuestra mente. Y decíamos que a eso se le ha llamado lexicón, el lexicón o diccionario mental. Otros le dicen diccionario personal, así se le llama, diccionario personal, diccionario mental
o lexicón que puede y debe irse agrandando cada vez más. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de la importancia del signo lingüístico, decimos así: el lenguaje es fundamentalmente para establecer una conversación satisfactoria entre los seres humanos. Si no, ¿para qué voy a aprender a hablar? Que si no voy a comunicar, si no voy a usar para comunicarme, ¿para qué lo voy a utilizar? Definitivamente para eso nada más, ¿no? Para comunicarme. El ser humano es social por excelencia. Y para establecer esa relación social necesita el lenguaje, ¿verdad? Y ese lenguaje está formado por palabras, y las palabras son los signos lingüísticos. Y cada signo lingüístico tiene un significante y un significado. ¿Eso qué quiere decir? Que desde siempre, en las palabras ha habido una forma, un sonido y un significado. ¿Verdad? Un sonido y un significado. Es decir, está el sonido y en la mente de la otra persona se establece o se hace esa imagen mental. Entonces, por eso dice, gracias a él, ese lenguaje, ¿verdad?, se pueden expresar diversos sentimientos. El lenguaje engloba muchas formas de expresión, como la escritura. ¿Ah? Sí, la escritura, gestos, sonidos y más. Con el pasar de los años, fue desarrollando diversas formas y adaptándose a las necesidades de las personas. Ya ven que por eso mucha gente dice, bueno, sé lo que estás hablando. No sabe ni qué lenguaje utilizar. Por eso cuando alguien va a escribir un discurso, lo primero que se le aconseja es que tenga en mente el auditorio. ¿A qué persona o personas va a ir dirigido ese discurso para que pueda seleccionar el nivel de lengua necesario, ¿verdad? Entonces, ese nivel, si no, de hecho no habrá comunicación. Vemos que el signo lingüístico es de suma importancia en el lenguaje oral y escrito. Permite darle coherencia a las ideas que se tienen y ayuda a comprender mejor nuestra realidad y comunicación. Yo les decía en alguna oportunidad, por ejemplo, dense cuenta ya. Si nosotros nos vamos a acostar y en ese momento que estamos acostados se nos ocurre una expresión bonita, pero ya tenemos mucha pereza y no queremos levantarnos a escribir, entonces no la escribimos, ¿verdad? No la escribimos. ¿Y qué pasó? Mañana lo primero que voy a hacer al levantarme es escribir esto. Mañana se le olvidó. ¿Qué iba a escribir? ¿Qué iba a escribir? Entonces, ¿y sabe por qué fue eso? Porque ni siquiera se estructuró mentalmente. De ahí la importancia que tiene esa relación del pensamiento y el lenguaje, ¿verdad? Para que se concreten, los pensamientos deben por lo menos estructurarse mentalmente, hablarse mentalmente. A eso se refiere. Bueno, miren, ya no tenemos tiempo. Llegamos apenas pues, a unas cuantas hojas. Solo les voy a pedir favor, voy a dejar de compartir acá y, por ejemplo, miren, denle una leída a todo el documento en la semana. Si tienen alguna duda, ustedes me la plantean la próxima semana. También Lucía me decía que, por ejemplo, si hay algunas personas que no pudieron entrar por cuestiones de trabajo, no importa, ¿verdad? Me parece que, no sé si al final se pudo grabar la clase o no, y le van a pasar esas grabaciones a los muchachos, y cuando haya preguntas, entonces las plantean, y no tengan pena, empezaremos la otra clase respondiendo las preguntas que ustedes planteen, y esto es lo que tenemos que hacer para estar claros, pues, y para ir entendiendo perfectamente lo que tenemos que entender, ¿verdad? Porque recuerden que aquí hay muchos términos técnicos, y esos tecnicismos son los que a veces nos impiden tomar de lleno esa significación o ese contenido. Muy bien, entonces lo vamos a dejar ahí el día de hoy. Licenciado, disculpe. Díganme. Fíjese que yo estaba recibiendo un curso de lenguaje de señas, pero la licenciada que lo está impartiendo, dice que ya no podemos utilizar la R en ningún lenguaje, ni la doble L, pero según escuché yo una charla con usted, eso sí debemos de usarlas. Entonces, no sé, me confundió.
Que ya no pueden usar ¿cuáles? Dice, ¿qué letras? Perdón. La R, la doble R, en nuestro Si lenguaje. si no va a usar la R, ¿cómo dice entonces? ¿Cómo va a decir comprar? Dice que va a decir penonas en lugar de personas. No, para nada. Yo sé que no, le dije, entramos sin discusión porque yo sé que no. No, por supuesto que no, por supuesto. Incluso, fíjese que la ñ que querían suprimir los de la Real Academia, eso era más cuestiones de políticas y de negocios, porque todas las computadoras que se hacían en Europa no tenían ñ, porque los lenguajes de por ahí no tienen la ñ, la mayoría. Entonces, querían quitar la ñ. Pero decíamos, por ejemplo, nosotros, aquí, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir año? Vamos a decir año. Año ya no es año, pues, ¿verdad? Año es otra palabra. Entonces ya no es año. Es decir, nosotros, por eso yo les contaba a ustedes que en el libro que yo escribí, que se llama Visión Panorámica de la Historia de la Lengua Española, ahí en el capítulo último, que es el español en Guatemala, yo propongo que a nuestra lengua ya no se le llame español, sino guatemalteco, porque muchos términos nuestros, cuando el español se instaló aquí en Guatemala, por ejemplo, todas las lenguas vernáculas empezaron a ejercer cierta influencia en la evolución de ese español que se instaló acá, pues. Y muchas palabras de ahí son por ejemplo, cholco, choco, ¿verdad? Chuco, de sucio, pues, ¿verdad? Canche, son palabras nuestras, no las van a escuchar ustedes en ningún español de ninguna otra parte del mundo, pues, de habla hispana, ¿no? Entonces, ven ustedes, por ejemplo, nosotros no podemos suprimir la ñ. Lo que sucede es que la academia lo que dijo es, por ejemplo, la R y la doble R, a la doble R se le llama dígrafo. El dígrafo quiere decir doble grafía de un mismo sonido. Doble grafía de un mismo sonido. Y propuso que, por ejemplo, en América no se le llamara Y, ¿verdad? Porque, es decir, que se le llamara y ella a la doble L. Ella, porque en América no decimos caballo o estrella, sino decimos caballo, estrella. Entonces dijo, ahí tiene que ser y ella, ¿verdad? No Y, así. Disculpe, usted habló de dígrafos, dos letras iguales, doble L, pero está también la Q, según el libro que se está dando, está la Q, por ejemplo, no solo la doble L, ¿verdad? O la doble R sí, ¿verdad? O doble L sí, pero también la Q y la U. Por supuesto, si usted no le pone la U, entonces, o sea, okay. La U es, inclusive, es un sonido que no aparece ahí cuando se la pronuncia, ¿verdad? Usted pone la Q, la U y la E y dice ¿qué? No dice cue, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso es típico del español, por supuesto. Entonces, claro, eso también es un dígrafo. Así es. Muchas gracias. Es que como sí estaba en el libro, pero bueno, igual gracias por aclarar. Que eso está dando en el curso y ahorita digo, si eso está en el libro y solo es doble L y doble R. No. Es que el dígrafo, por ejemplo, mire, mucha gente cuando está hablando del sonido fuerte de la R, entonces se identifica con un dígrafo, ese sonido fuerte. Pero ese sonido fuerte, cuando va al principio de palabra, ahí no puede ponerlo doble, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, rápido, ¿verdad? Ahí lo está diciendo, está haciendo muy fuerte, pero no es doble. Cuando va entre dos vocales que puede ir también fuerte, o puede ir suave, dependiendo de la significación. Entonces, por eso dígrafo, ¿verdad? Dígrafo, doble grafía para un mismo sonido. Doble grafía para un mismo sonido. La Q, por ejemplo. Usted tiene la Q ahí. Y la U, pero la U no tiene sonido. Es como que usted ponga la G. A veces, lo que sucede es que esa U se le coloca para que darle un cierto sonido. Cuando usted dice G, pone la U, que no va a sonar igual a G, ¿verdad? G, ¿verdad? Entonces, ve usted, para eso se utilizan, pues. Y esas son cuestiones específicas del español, ¿no? Entonces, las demás no tienen así. Muy amable. Eso